Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy te damos gracias por permitir reunirnos, porque nos diste la posibilidad de estar aquí para compartir y saber más de ti, para acercarnos, para conocer más de todas las gracias y todas las bendiciones que nos has dejado a través de la historia. Te damos gracias por este día y te damos gracias porque en este grupo seguimos con esa llama encendida de interés, de amor, de cariño y de ganas de acercarnos a ti y conocer más tu palabra. Amén. Bueno, entonces les voy a contar lo que tenemos hoy de catecismo y son los misterios de la vida de Cristo, porque nosotros hemos conocido, o en la palabra encontramos, que nos hablan es de la encarnación, que es el tema de la concepción y nacimiento, que es lo que vemos en la Navidad. Y la otra parte es la Pascua, donde nos cuentan toda la pasión, la crucifixión, la muerte, ¿sí? La sepultura, cuando desciende a los infiernos, la resurrección hasta que asciende a los cielos. Son las dos partes fundamentales que nos han hecho saber, que está registrado en la Biblia, y es lo que sabemos de Jesús. Pero hay unos misterios que no conocemos, y es esa parte de lo que hay entre el nacimiento y la Pascua. En los textos nos dejan ver una parte de lo que Jesús hizo aquí en la tierra, sus enseñanzas, nos dan como unas luces. Dice que tenemos como, lo podemos saber con unos elementos, y los elementos son los misterios de la vida de Cristo, misterios de la vida oculta y de la vida pública de Jesús. Lo que nos interesa es como conocer un poquito más en el Evangelio que más nos hablan de la vida de Cristo. Y lo que está escrito es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y así tenerlo a Él en nuestra vida. En los Evangelios nos dan a conocer la historia de Jesús, los primeros hombres que tuvieron fe y que pudieron compartir con Él. Nos dicen más o menos cómo era, la edad, la contextura, su amor y lo que hizo por nosotros en ese tiempo cuando Él compartió con estos hombres de fe. Nos dicen que Jesús, durante su vida pues, en la tierra, nos cuenta más o menos, o sea, que Él también fue como nosotros, creció en una familia, fue muy humilde, no tuvo mucho dinero, vivió lo que muchos de nosotros aquí en la tierra vivimos, estuvo compartiendo con nosotros aquí lo que es el pueblo pues, humano en la tierra. Los rasgos comunes en los ministerios de Jesús es sus palabras, sus obras, el silencio, el sufrimiento y la forma de hablar nos iba revelando cómo era Él y cómo era nuestro Padre. Él decía a todas las personas que lo seguían que quien lo ve a Él, quien lo vio a Él, era como ver a nuestro Padre, ver a Dios. Y así Dios también nos hizo saber que Él es su Hijo, que Jesús es su Hijo, y que escucharlo a Él es amar al Padre. Jesús nos hizo saber que el amor del Padre se hace entender hasta con el más sencillo silencio. Todo lo que Jesús iba hablando, lo que tocaba, sus silencios, todo eran enseñanzas. La vida de Jesús es un misterio, solo que sabemos que Él llegó para redimirnos. Ante todo vino para redimirnos con la sangre en la cruz. Dice que en su encarnación se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. En su vida oculta repara nuestra sumisión mediante su saneamiento. En su palabra que nos purifica o purificaba a los que lo oían, y en sus curaciones y exorcismo, porque Él tomó nuestras flaquezas y se cargó todas nuestras enfermedades.
Y en la resurrección Él nos justifica, en la resurrección Él mismo llegó para que nosotros fuéramos perdonados y en ese momento es cuando obró para nosotros, es decir, que desde su nacimiento hasta su muerte lo hizo por nosotros, para nuestra salvación. Toda la vida en Cristo es un misterio de recapitulación. Y todo lo hizo por el hombre, realmente para salvar la humanidad. Lo que perdimos con Adán, el ser nosotros imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos con Cristo Jesús. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él viva en nosotros. No somos llamados a no ser más que una cosa en Él, sino a comulgar con Él, a estar con Él. Por eso debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús, pedirle con frecuencia que realice en nosotros la plenitud y que sigamos hablando de Él y no olvidarlo en Él con la iglesia también. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, vamos entonces a pasar a la segunda parte, que es el tema de la oración. Habíamos dicho que queríamos recapitular y repasar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Hoy vamos a trabajar una encíclica muy bonita, o carta apostólica, que le escribe Pablo a Tito. Tito era uno de los discípulos de Pablo muy jóvenes, era de los más jóvenes. No se describe la edad, pero siempre se refieren a Tito como el joven, ¿sí? Como una persona muy joven, ¿vale? Entonces vamos a abrir nuestras escrituras en la carta de Tito. Es una sola carta y es súper corta porque solo tiene 3 capítulos, ¿sí? Está al final, ¿sí? En mis escrituras está antes de los Hebreos y después de Timoteo. En la mía está entre Timoteo y los Hebreos al final. Entonces vamos a ir al capítulo 2. Si se dan cuenta, es supremamente corta esta carta, es hermosa. Yo le invito para que en estos días la leamos toda. Aquí pues no lo podemos hacer por el tiempo, pero es una carta muy bonita, ¿no? Entonces nos vamos a ubicar en el capítulo 2, en el versículo 11. Vamos a trabajar del versículo 11 al versículo 15. Fundamento dogmático de esta conducta. Pues se ha manifestado la gracia de Dios, fuente de salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar una vida sobria, justa y religiosa, mientras aguardamos el feliz cumplimiento de lo que se nos ha prometido y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos y hacer de nosotros un pueblo escogido, limpio de todo pecado y dispuesto a hacer siempre el bien. Esto es lo que tienes que enseñar, predicar y defender con toda autoridad, que nadie te haga de menos. Palabra del Señor. De Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vamos a empezar a interiorizar esta palabra y vamos a ponerla en primera persona. Es decir, vamos a hacer el ejercicio. Es el mismo Señor Jesucristo el que nos va a hablar a nosotros con nombre propio aquí. O sea, esta carta está escrita de Jesús con nombre propio para cada uno de nosotros. No vamos a sentir esta escritura como la carta de San Pablo a Tito, un apóstol más, y yo como que de lejos observo, no, yo ahora me voy a convertir en el protagonista de esta carta. Yo estoy recibiendo esta carta de Jesús que me está hablando a mí directamente. Entonces vamos a hacer esa segunda proclamación en ese contexto, a ver qué pasa en mi corazón. ¿Cuál es el objetivo? Que yo me acerque más a eso que Dios quiere que yo viva, que yo me acerque más. Entonces esto va a ser con nombre propio para cada uno, ¿no? Morelia, ¿nos haces la segunda proclamación, por favor? Fundamento dogmático de estas exigencias. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas,
vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, deseoso de bellas obras. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Palabra de Dios. Bueno, aquí queremos empezar entonces a compartir lo que dice el texto, ¿no? A mí, lo estamos haciendo en primera persona, ¿no? A mí, ¿qué me está diciendo el texto a mí? A mí me dice particularmente que aunque viva en el mundo, lo aísle completamente para darle gloria a Dios. Suena extraño, suena medio... Vivo acá, pero lo tengo que aislar. Y esas son esas cosas que pasan, que para mí estoy en Dios y a veces yo como que me voy para un lado y después pierdo el camino. Porque Él me está pidiendo y me lo está... No es una exigencia, pero es casi ese adjetivo. O sea, me está llevando a un punto en el que dice para mí, oye, ve, te exhorto a que lo hagas. ¿Por qué? Porque deja el mundo y sus pasiones. Eso es lo que me dice a mí. Deja el mundo y sus pasiones y dile a los demás que deben hacer. Eso es lo que me dice. Deja el mundo y sus pasiones y dile a los demás que tienen que hacer. Y concretamente, ¿cómo pudiéramos nosotros dejar el mundo y las pasiones? En cosas muy concretas. En nuestra vida real, en nuestras ocupaciones, ya pasándolo a la vida real como Dios quiere que lo vivamos. Pues como renunciando a todas esas tentaciones que tenemos del mundo, que nos alejan de Él, que no nos permiten dedicarle tiempo. Y cosas concretas como que en tu realidad. Pues de pronto unas reuniones, o que por una reunión de pronto yo falte, o vamos a la Eucaristía, o por un paseo, me aleje, en ese paseo me olvido del Señor porque estoy de paseo. Yo pienso que la TV y la computadora, el celular, también, sí. que nos enviciamos en algo que nos quita tiempo que no le dedicamos al Señor, ¿verdad? Sí, la idea es que cada uno dentro de sus realidades lo evaluemos, ¿no? O sea, por ejemplo, a ti, Milena, esto que te pide el Señor, ¿cómo lo estás viviendo? Cuando te dice deja el mundo, y hay que aclarar, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Porque en un evangelio nos dice, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Entonces, cuando César dice, me está pidiendo que me aísle del mundo, yo quiero aclarar que no es escondernos, sino es saber vivir en medio de. Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Buscar los espacios. Sí, o sea, estar en medio del mundo, pero no ser mundano, en otras palabras. Yo lo traigo como pues en mi caso, y es que yo he aprendido o estoy tratando de todos los días escuchar la palabra. Yo estoy en un grupo, pues el del Padre que nos envía el mensaje del día. Entonces trato de sacar esos 2 minuticos e interiorizar los que me está diciendo hoy, qué mensaje me está trayendo Dios hoy. Entonces yo trato, eso es un cambio en mi vida, eso yo nunca lo había hecho y siento que lo necesito, ya todos los días lo busco y siento que veo bien escuchado, voy a escucharlo mientras hago una cosa u otra, y eso es para mí un cambio en mi vida, en mis rutinas. No lo hacía, realmente no lo hacía, hasta que pues entré al grupo
Y este también, este espacio, para mí es acercarme a Dios, es lo que Él está diciendo, lo que nos está diciendo hoy. Jesucristo vino para decirnos, oremos. Él quería atraernos con su palabra, con su oración, con su ejemplo, que hasta ahorita estoy conociendo o acercándome más a la vida de Jesús, de Dios, entendiéndolo más e interiorizándolo. Yo siempre les he dicho en todas las reuniones, todo yo lo interiorizo, estoy tratando de, bueno, ¿qué saco de aquí para hacer lo que Jesús hizo con sus discípulos? Y eso es, para mí los discípulos son mis niños. Y yo quiero que Jesús y que Dios obren en mí para darles esa palabra. Hay muchas otras cosas en las que tengo que cambiar, obviamente, y el mismo trabajo, o sea, de tratar de estar siempre conectado con el Señor, porque a veces uno se pierde, cae en el pecado, yo caí en el pecado, de pronto de hablar del otro cuando no está ahí, no, Sí. pero uno reflexiona y uno dice, pero hombre, ¿qué pasó? Aquí no hablemos, no hablemos de esa persona. Bueno, digamos lo que, perdón un segundo Martica, digamos lo que tú dices de asistir a la Eucaristía, eso es un medio. La Eucaristía no es la acción que quiere Dios, es un medio que Él nos regala y es muy importante. Y yo quiero leer esta traducción, ¿sí? Dice, nos enseña a rechazar la vida sin Dios, ¿sí? Las codicias mundanas, a vivir en el mundo presente como seres responsables, justos y que sirven a Dios. Es muy interesante que nosotros hagamos un examen de conciencia en estos días de esos elementos. Soy responsable, soy justo, sirvo a Dios, que son las acciones que Dios quiere. Vuelvo y digo, la Eucaristía y los sacramentos y la oración son el medio para llegar al objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Las acciones, que eso se traduce y termina siendo la caridad. Estos versículos que estamos trabajando hoy es un claro ejemplo de lo que Dios quiere, de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y aquí nos lo están diciendo en las tres partes, ¿sí? La caridad, ¿dónde está? En las acciones que Dios nos está escribiendo qué hacer. Una persona que no tenga el amor de Dios, es difícil ser justa, y ser justo da para un tema completo, porque la justicia y la justificación de Dios es muy compleja, y Dios nos está pidiendo ser imitadores de esa justicia de Él, ¿no? O sea, la justicia de Dios no se queda solamente en señalamientos como nosotros lo creemos, ¿no? La justicia de Dios va mucho más allá. Entonces, digamos que la primera tarea interesante de todos nosotros sería, de pronto en este momento puede que no afloren todas nuestras situaciones que no podemos decir que cumplimos al pie de la letra estas características que Dios nos pide, pero sí una primera tarea es hacer un examen de conciencia, ¿sí? Para decir, ¿qué me impide ser responsable ante los ojos de Dios? En mis deberes, como la vocación que tengo, en todas las responsabilidades que Dios me ha dado, ¿cierto? ¿Qué me impide ser justo? ¿Cierto? ¿Y qué me impide servirle a Dios? Sería muy interesante sacar esos tres listados, ¿verdad? Sobre la vida real, sobre la marcha. Y cuando tengamos identificados esos elementos de lo que me impide a mí ser así, al 100%, ya como identifico, es como cuando un enfermo identifica la enfermedad, sabe cómo atacarla. De resto no sabe, se queja, pero no sabe cómo atacarla. Aquí en la vida espiritual pasa lo mismo. Si nosotros identificamos nuestras enfermedades concretas y reales, podemos atacarlas. ¿Que hablo mucho por teléfono? Ok, perfecto, anótalo. Ya lo tienes identificado, ataca eso. Lo que decías tú, un ejemplo, que cojo el celular y me demoro mucho tiempo viendo bobadas. Ok, ya descubriste una enfermedad, anótala para atacarla, ¿sí? Identificarlo a través del Espíritu Santo, para servirle a Dios. Y también las cosas buenas, ¿cómo le estoy sirviendo yo a Dios hoy? No es solo lo malo, ¿cómo le estoy sirviendo yo a Dios hoy? Estoy haciendo esto. Sirviendo a Dios hoy no es sentarme a orar, porque eso no es un favor para Dios. Sirviendo a Dios hoy son actos de amor por el prójimo. Ese es el servicio a Dios. Y no lo vayamos a confundir, ¿no? No es que yo le sirva a Dios yendo al Santísimo, no, es que eso no es un favor para Dios. Son las acciones con el prójimo, ¿verdad? Lo primero lo hacemos por la fe. Si nosotros tenemos fe, nos vamos a esforzar en creer y en hacer, ¿verdad?
La segunda parte es la esperanza. Y esa esperanza está reflejada aquí en el versículo 13, donde dice, en mi traducción, ahora nos queda guardar la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, que se entregó por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificar a un pueblo que fuese suyo, dedicado a toda obra buena. Esto es una motivación para todos nosotros de decir que ya sabemos que la esperanza, ¿quieres decir algo? Eso es algo muy importante para nosotros recordar, que la esperanza es saber que viene algo, es decir, que todo pasa. Esa es la esperanza en palabras sencillas. Es decir, nosotros no nos vamos a tener que quedar toda la eternidad siendo justos, haciendo la voluntad del Padre aquí, porque nuestra peregrinación se va a acabar, en algún momento se va a acabar, ¿cierto? Y por la esperanza que nos dice aquí, Dios nos va a llamar de este mundo y ojalá, por misericordia de Él, nos lleve al cielo, que eso es lo que todos anhelamos y deseamos, ¿verdad? Entonces, nos tiene que mover la felicidad y la alegría de compartir una eternidad con Dios y ser motivación para hacer estas obras que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Yo creo que aquí la clave es las cosas positivas, la ilusión del cielo, el amor, la felicidad de saber que vamos a estar una eternidad con Dios, si hacemos las cosas sencillas que Él nos pide, pero nosotros solos no podemos hacer esas cosas. Esas cosas las hacemos de la mano de Dios, asistidos por el Espíritu Santo. Uno quiere ser bueno, pero termina siendo malo en muchas cosas, en pensamiento, en palabras, en obras, en omisión. No hacemos lo que tenemos que hacer o no callamos cuando tenemos que callar, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que estar asistidos por el Espíritu Santo. Entonces siempre cuando estemos en crisis o momentos difíciles, pensemos en la esperanza, ¿no? En decir, esto va a pasar. Y aunque me duela, yo le ofrezco este dolor al Señor, y con este dolor y esta situación difícil, yo no voy a caer en el pecado de la blasfemia, de la queja, del maltrato, de la quejadera, del abuso, de aprovechar alguna situación incómoda, ¿de acuerdo? La última parte dice esto, les había dicho que trabajamos este texto en primera persona. Al final dice, tú enseñas, o sea, tú, cada uno de nosotros, nos está diciendo aquí el Señor, tú enseña estas cosas aconsejando y reprendiendo con toda autoridad. Miren lo que nos está dando aquí el Señor, nos está dando autoridad para enseñar. ¿Y cuál es la primera forma de enseñar? El ejemplo. El ejemplo. De nada sirve sentarnos aquí a decir, y es que yo hago y hago y hago y rezo y rezo y rezo, y mis obras están mostrando otra cosa. Empezando los que somos papás con nuestros hijos, ¿no? De nada nos sirve decirle, venga aquí recemos cuando mi papá me trata mal, cuando mi papá es impaciente, cuando mi papá a veces le habla fuerte a mi mamá, cuando mi mamá de pronto no me dice las cosas con caridad. Entonces el ejemplo aquí es lo fundamental, y el Señor nos está dando la autoridad para nosotros evangelizar con nuestras obras, y también nos está dando la autoridad para corregir. Y aquí nosotros los cristianos católicos somos muy temerosos en corregir. Corregimos nuestro núcleo familiar y hasta ahí, porque me da pena o me da miedo perder esa amistad, o yo como es el padre, yo el padre ¿qué le voy a decir? No, qué vergüenza es el padre, como si fuera un extraterrestre. No, ellos necesitan ser corregidos con caridad, pero sí necesitamos corregir a nuestros sacerdotes, nuestros religiosos, el obispo si yo que se equivocó, con caridad, y corregir al vecino con caridad, porque Dios nos da la valentía. Y a veces somos cobardes para corregir, para no meternos en problemas o no, para no perder amistades, ¿cierto? Entonces, que esa corrección sea fraterna y que esa corrección sea con caridad. En la Escritura, en un evangelio, nos dicen cómo corregir, cuando a veces se nos olvida cómo corregir. Cuando nosotros vemos un error en una persona, lo primero que tenemos que hacer es llamar a esa persona en intimidad, sin que nadie vea, sin que nadie escuche, solo esa persona y yo, los dos, en soledad, asistidos por el Espíritu Santo y con caridad, hacerle ver, digamos, su debilidad y proponerle alguna solución también, ¿cierto? Y después el Evangelio nos dice, si no te hace caso, entonces llama unos 2 testigos. Entonces llamar 2 personas de la comunidad y decir, venga, Pepito y Juanito, mire, yo he visto que Sutanito, yo le he hablado personalmente, pero yo veo que sigue igual, ¿será que ustedes me acompañan a volver a hablar con él? ¿Cierto? Y lo tercero dice, ya llévalo al juez, es decir, si es un ejemplo, si es un trabajador de este condominio,
pues ya el tercer paso es ir a la administración a decir, mire, Pepito, yo veo que se está cogiendo las modas de la casa de lado, un ejemplo, ¿sí vamos a entender? Entonces, ahí estamos corrigiendo como Dios quiere que corrijamos, ¿de acuerdo? Que es muy importante saber corregir, ¿sí? Y lo que dice al final, no debes que nadie te menosprecie. Esto hay que saberlo entender, ¿sí? Porque digamos que Dios, de las virtudes que más nos quiere regalar, o la virtud que más nos quiere regalar es la virtud de la humildad. Y cuando somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo, pues seremos humillados y despreciados, ¿sí? Entonces esta parte no la podemos malinterpretar, es decir, no, yo no me voy a dejar humillar ni despreciar, porque aquí dice que nadie me menosprecie. Siempre las escrituras hay que leerlas en contexto. Esto que Pablo está escribiendo es a Tito, que es un discípulo muy joven. Y en la época de ellos, quien eran los sabios eran los mayores, y a quien se escuchaba eran los mayores, ¿sí? Si un joven iba a hablar, no le paraban bolas, se burlaban, lo hacían a un lado como diciendo, usted a esa edad tan tierna, ¿qué va a saber, no? Usted a esa edad tan tierna. Entonces por eso Pablo le está aconsejando a decirle, hey, oye, a pesar de tu edad, ponte en tu puesto y no te dejes menospreciar, es decir, no es que vaya a pelear o a ser agresivo, sino que simplemente imponte con el espíritu y la sabiduría. Sé firme con el espíritu y la sabiduría para que esa apariencia de juventud que ellos lo asociaban con ignorancia, lo cambien, pero frente al espíritu de la sabiduría. Es un don también, ¿sí? Entonces digamos que esta invitación para nosotros de no dejarnos menospreciar es lo mismo. Si Martica viene y me habla a mí, yo digo, pero Martica, si no ha hecho un curso bíblico, ¿qué me va a hablar a mí? Entonces, el sentido de no dejarse menospreciar Martica es imponiéndose en mí con su sabiduría, más no con agresividad, decir, oye Adriana, pero escúchame, no, o sea, es con el espíritu de la sabiduría que nos tenemos que no dejar menospreciar, y eso es muy importante que nosotros podamos identificar esas cositas en la escritura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién más quiere compartir algo? Bueno, a mí lo personal me habla porque lo veo ahora, porque cuando iba a la Eucaristía yo llegaba y yo decía, no hay coherencia en que vaya a la Eucaristía, y yo llegaba ya como imponiendo, porque llegó un momento en que yo decía, yo voy a la Eucaristía diaria, pero mis hijos tienen que ir. Entonces venía como una imposición, ¿y por qué? Entonces era como más maluco ir a la Eucaristía, porque claro, ya llegaba yo imponiendo. Entonces llegó un momento y dije, no, pues es que yo no puedo imponer, y lo que estábamos diciendo, debo ser un ejemplo, y si ellos ven que yo llego más mal, pues entonces ¿a qué fue? Se fue a rezar y llegó peor, entonces no justifica orar porque mi mamá llega más mal. Entonces aprendí a callar, y bueno, si no quieren ir, pues yo no los puedo obligar, por lo menos sé que el domingo es sagrado que deben ir a la Eucaristía, pero ya en semana aprendí de eso. Entonces es como ese ejemplo de enseñarles de que no es imponiendo, sino que ellos sientan el deseo. ¿Y tú, Alex, qué te deja esta palabra? Que nosotros estando en el mundo no debemos de, o sea, yo estando en el mundo no debo dejarme consumir por lo mismo del mundo, y todas mis obras, mis actos y mis hechos deben ser con coherencia, y así es donde se le demuestra a los demás, o sea, como dice acá, que debemos salir a predicar y a mostrar lo que realmente nosotros somos con la autoridad. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién desea hacer la oración de cierre? Ya, a ver, vamos a Te damos gracias, Señor, por la palabra de esta noche, por lo que hemos compartido, por nuestras experiencias. También te damos gracias por aquello que queda en nuestro corazón, por lo que queda claro, por lo que queda confuso. Anímanos, Señor, a través del Espíritu, a ser verdaderos representantes de lo que tú quieres aquí en la tierra, que de acuerdo a esta palabra, lo que Pablo le decía a Tito es brindar amor a través de nuestro ejemplo. La mejor predicación es simplemente entregarnos con el ejemplo. Como diría San Francisco,
vamos y predicamos, solamente si es necesario hablamos. Entonces, que seas tú, Señor, el que nos guíe, el que nos indique cuál es el camino para hacerlo con las personas que están más cerca, nuestra familia, con las personas del trabajo, con aquellos que piden oración, con todos los que necesitan de nuestra ayuda. Señor, muéstranos ese camino para saber cómo servir, que es el reino que tú nos pides implantemos aquí. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.